Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Bienvenidos sean todos, saludos Maggie, saludos Luciano Cruz Caca, saludos Chris Channel, saludos Don Fernando y Don Pablo R. Bien, seguiremos con la lectura, hoy día intentaremos a ver si avanzamos 2 revistas, porque así podemos ya estar en marzo, más o menos en marzo ya terminando el año 73, pues ya estamos terminando el 71. Martes 3 de agosto del 71. 3 de agosto del 71. Ya. ¿Qué dice? Héctor Humérez dice, pagará que... Oh, no leo, no. Mala el color de la letra. La Contraloría en un elefante derechista. Ya. Ahí está, pues miren, nacionalización sin indemnización. Esto era lo que quería la extrema izquierda. En cambio, esa era una de las críticas que tenía la extrema izquierda con la UP, porque había una parte de la UP, por lo menos en sus primeros momentos, que decía que hay que indemnizar, pues. Hay que devolver la plata, pero en realidad no pasó eso. En muy pocos casos pasó, y por eso después Anaconda y Kennecott, las grandes compañías de cobre norteamericanas acá en Chile, le hicieron la guerra a Allende. Ya, a ver, politizar materia prima para producir. Hagamos esto. Dice, la campaña de aumento de la producción tiene como contrapartida la estructura de la sociedad chilena de hoy. Incitar al aumento de la producción en las industrias privadas podría concluir en algún género de sarcasmo para los obreros y empleados. No se han resuelto qué hacer con los aumentos de producción en el sector particular de la industria, pero todas las maneras sensorialmente al trabajador saben que los aumentos no pueden ser para su patrón. Sin embargo, el esqueleto económico de Chile se escapa ampliamente al que predomina en decenas de las naciones. En Chile, cuando el cobre pasa a manos del Estado, el 60% del Producto Bruto Nacional será generado por la llamada área social, si se incluye en el sector de los asentamientos agrícolas, la denominada APS, por si acaso. Ese nombre va a ser muy común que suene, por si acaso. Área de producción social. Aún sin adelantar nuevos pasos en el control de la industria por parte del Estado, el poder productivo que concentra es considerable. Por otra parte, con un dinamismo que desconoce la empresa privada chilena, el Estado es el mayor inversionista del país, mientras los particulares participan en el 30% de la inversión del Estado y a su vez lo hace con el 70%. Pero las empresas del Estado hasta ahora son prisioneras del mismo mecanismo que rigen en la empresa privada. La raíz social de una empresa no tiene por qué influir en el espíritu de convivencia que reinan entre sus trabajadores. No guarda una relación mecánica con el tratamiento entre el gerente y los obreros, empleados y demás. No hay razón alguna para que incida en la imaginación creadora y el esfuerzo febril que requiere hoy la nación. Los países capitalistas modernos tienen decenas de cantidades de empresas estatales y de carácter productivo. El modelo manchesteriano en la economía ha desdibujado durante el presente siglo hasta resultar irreconocible. En Francia las empresas del Estado son potentes y se encuentran en áreas claves. En Gran Bretaña el laborismo recorrió un largo camino de estatizaciones. En los Estados Unidos fue Roosevelt el que fracturó el modelo clásico e inauguró la Tennessee Bailey Administration, como viendo en su tiempo los arraigados principios del liberalismo de viejo cuño. No es la empresa estatal de por sí una garantía de confusión de los intereses de esas empresas, o más bien sus direcciones, con el interés de todo el pueblo. Las empresas estatales chilenas insertadas en un vasto marco ideológico capitalista se rigen por las leyes que norman al conjunto de la sociedad. Un gerente de empresa del Estado en este sentido puede equivaler en términos políticos y prácticos a un gerente de la industria privada. Obvio. De ahí vienen los interventores. Los interventores prácticamente eran los gerentes. La misma industria privada, la más importante, no es ya regida estrictamente por su propietario, es regida por hombres puestos en sus cargos por la impersonal junta de accionistas. Así también el Estado puede nombrar a un gerente de sus empresas por acuerdo del gabinete. Aun cuando la elección del gerente revista característica de una decisión honesta y acertada, su presencia en la industria no constituye una garantía en que su gestión tome en cuenta el pensamiento y el desarrollo de la imaginación creadora de los trabajadores.
Puede, por el contrario, inhibir a la creatividad si la gerencia ejerce despóticamente, se administra como el tablero de ajedrez, sin síntesis se encuentra ausente de la participación de las masas y una permanente politización que la coyuntura de hoy debe desarrollar la comprensión de los trabajadores en torno a los mecanismos que rigen la economía y la lucha de clases. El Partido Socialista en su conferencia nacional sindical que se clausuró el lunes 26 de julio discutió ampliamente la situación que existe en las empresas privadas y públicas. Finalmente, según se desprende en sus conclusiones, hizo una clara diferencia entre una y otras en torno a la campaña de aumento de la producción. Llamó a vigorizar a los aumentos de producción en las empresas de área social y dejó para un arreglo posterior que tendrá que ser un objeto de la discusión en el seno de la OP, el problema del aumento de la producción en el sector particular. Pero el Partido Socialista convocó a la participación activa y determinante de las masas en la administración de las empresas del Estado. El llamamiento para envolver, como quedó dicho, el 60% del Producto Nacional está llamado a tener repercusión importante en el desarrollo económico de la nación. Son empresas del Estado los ferrocarriles, la línea aérea nacional, lo son también la Empresa Nacional del Petróleo, la Empresa Nacional de Electricidad, clasificada teóricamente como sociedad anónima, la Compañía de Acero del Pacífico, las grandes minas de cobre serán pronto empresas del Estado, y ANSA es una empresa en términos reales del Estado. Por todo Chile emerge la fábrica y proyecto en marcha en que la Corporación de Fomento tiene inversiones mayoritarias. El Estado solo con la incorporación de las grandes minas del cobre ya es un gigante económico en Chile. Controla la parte considerable de los bancos y su destino será controlarlos a todos, creando el monopolio financiero que tenían las clases dominantes. Sin embargo, el país podría, bajo el punto de vista político e ideológico, no avanzar pese a la importancia de las empresas del Estado y a su incidencia en la vida económica. Porque para avanzar ideológicamente tendría que cesar el marco penetrante del pensamiento burgués que contamina aún toda la atmósfera de la vida chilena. Para el sector privado, que actúa minoritariamente pero en esferas de muy directo impacto sobre los consumidores, se han creado los comités de vigilancia de la producción. Estos comités son extremadamente importantes y los productores privados entregan mercancías que llegan a los almacenes o que no llegan, y por eso influyen en el ánimo de las amas de casa y eventualmente sobre todo el pueblo. O sea, está diciendo, irónicamente, mire, fíjense la ironía que cuenta esta persona que escribió acá este artículo, que las empresas privadas eran del 30% en esta época, el 70% era del Estado. Pero acá Punto Final está afirmando de que lo que realmente cambia el peso de la balanza es el aporte privado, aunque sea minoritario. Y acá obviamente está ocupando la ironía y el sarcasmo para referirse que es producto al accionar de la empresa privada lo que varía el ánimo de las personas, sobre todo de las mujeres. Porque ya en esta época, año 71 ya estaba la JAP. Ya estaba la JAP. La JAP tuvo 3 fases de funcionamiento, que la voy a explicar después en un video. Pero ya en el 71 ya estaba la JAP. Así que por eso lo dice. Y obviamente el desabastecimiento que existía, entre comillas, le echaba la culpa a este 30%, pues ellos tenían el 70%. Esa es la ironía. Vamos a anotar esto. Fíjense ustedes, pues, eso es un argumento que pueden ocupar con algún comunista, con algún progre, con alguien que no sabe de historia, que acá, punto final, una revista de extrema izquierda está diciendo el Estado controla el 70%, pero siempre se acusó a la empresa privada que era la que estaba generando el desabastecimiento, ¿o no? O sea, el 30% era más importante que el 70% del Estado. Uno saca por conclusión eso, ¿o no? Los comités de vigilancia de la producción pueden realizar en las empresas privadas muy importantes tareas. Desde luego tienen capacidad de impedir el saboteo abierto que pudieran intentarse. O sea, eran comisarios, los comités de vigilancia. Vamos a anotar esto, comité de vigilancia de la empresa. Página 5.
El área privada, excepción del latifundista resentido y del empresario industrial contumaz y monopólico, ha respondido al llamado de no aumentar la producción, no por un sentido patriótico, sino por a través de su estímulo de las mayores ganancias. El mediano empresario obtiene hoy más ganancias que ayer, en el régimen de transición que se vive en este país razonable. Y en efecto lo es el de enriqueceos kulaks de la Unión Soviética de los años 20. Bueno, y ustedes saben lo que pasó con las kulaks y el Holodomor. Pero el trabajador de la empresa privada difícilmente se verá estimulado y ello es natural trabajar con un especial cuidado y amor para producir más para el viejo patrón. Aquí es la subsistencia de la empresa privada, hay una dicotomía entre la necesidad de mantener en marcha la producción y por lo tanto no desbaratar los ritmos de hoy y la motivación de los trabajadores requieren para lanzarse con la fiebre, que es una categoría específica de las revoluciones a producir e imaginar soluciones imposibles. Los partidos ejes del gobierno, socialista y comunista, se muestran de acuerdo con la importancia de los comités de empresa. Se entregan a estos comités crecientes tareas, pero persiste aún la duda de si es su gestión o no aparecen algunos de los elementos que también están presentes en el sindicalismo que poseen rasgo de burocratismo. La producción y el país avanzan, pero sería iluso suponer que el avance resuelve problemas. Los problemas aumentan si se tienen presente que lo que está en juego es crear la auténtica sociedad de nuevo tipo. Sobre mito en la izquierda. Ya, esto es puro panfleterío, ni lo voy a leer porque esto es puro panfleterío y de que ellos no están haciendo tomas ni nada de eso. Ajedrez. Chile juega el ajedrez diplomático. Esto no lo voy a leer, pero lo voy a dejar anotado porque después me sirve para cuestiones de cuestiones internacionales. Allende y Lanuse. Ya. La derecha se esconde en la Contraloría. Los mineros, las minas en el poder de los mineros. Esto leámoslo. Esto leámoslo. ¿Qué página era lo de Allende y Lanuse? Se me olvidó anotarlo. Rayos. Página 8. Ya, página 8. Página 8 y esto vamos a poner a leernos acá. Esto es más falso que billete de palo, de que las minas están en poder de los mineros. Si no, no por nada hubiera existido la huelga de teniente. Sí, la huelga del teniente del año 73 no fue una huelga de que los mineros eran de derecha y estaban en contra de Allende. Eran de izquierda y estaban en contra de Allende. La gente del teniente en casi en su gran mayoría votó por Allende. Ojo con eso. Ya. En esto, las tomas de las minas por los pirquineros, hay que hacer una historia y que hay que ser claro y consultivo que hizo la Confederación del Cobre en Chañaral. Un dirigente de Potrerillos planteó la solución de las minas. Debían ser tomadas por los trabajadores igual como se está haciendo con los fondos. Desde ahí ya principió y hay que hacer memoria. En el tiempo de los federados ya las organizaciones plantearon las minas en manos de los mineros. Este consultivo fue hace 5 años en Chañaral. Habían ya sindicatos de perquineros en la zona de Atacama, por ejemplo, los sindicatos de la Tierra Amarilla, los de allá del Salado. Entonces esto no se llevó en efecto con el régimen de Frei, porque los obreros, en especial los de estos sindicatos de perquineros del norte, conocían de antemano que la mayor parte de lo que hoy en día pertenecen a la Sociedad Nacional de Minería eran políticamente, y esto hay que hablarlo franco, de la misma afiliación del gobierno del señor Frei. Página 16. Está interesante. En la zona de Cabildo, la Ligua Petorca se extiende parte de lo que los obreros llaman el latifundio minero. Cientos de pertenencias mineras activas o paralizadas se encuentran dispersas en los cerros de Aconcagua, Coquimbo y Atacama. Miles de perquineros laboran en sus peligrosos socavones para extraer la riqueza de las vetas cupríferas, y algunos de ellos están organizados en una incipiente cooperativa que forman de 15 a 20 o 30 mineros que cuentan con la asistencia técnica de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Los métodos de extracción en la mayoría de los casos absolutamente rudimentarios: una pala, una picota, una lámpara de carburo y algunos cartuchos de dinamita, el capacho, que es un cubo de latón forrado en piel de cabra con unas correas para afianzarlo en la espalda, una barreta, un arnero,
un par de combos y algunos disponen de una tropilla de burros para trabajar y bajar el mineral hasta el camino. El Pirquén es un sistema de trabajo casi individual. Quienes lo practican viven aislados en los cerros durante semanas y meses, solo bajan al pueblo para reprovisionarse de alimentos y de materiales, y muchos duermen en el interior de los socavones sobre un par de sacos cubiertos con pieles de animal. Los pirquineros realizan el mineral extraído separándolo según la ley, tanto por ciento de cobre que contiene, y lo envían a la planta procesadora de Nami. De la producción obtenida, una parte de ella va a parar a manos del propietario de la concesión y a veces hasta 10% del total. Solamente la zona de la Concagua, perdón, me subí un poco. Solamente en la zona de la Concagua existen alrededor de 11.000 pertenencias mineras declaradas y entregadas por decenas de años en concesión a propietarios particulares, muchas paralizadas por largo tiempo y por cuya explotación pagan al fisco sumas ridículas contempladas por las añejas disposiciones legales vigentes. Los empresarios y las sociedades explotadoras que operan en esta zona mantenían a los mineros con salarios bajísimos y en pésimas condiciones de trabajo y de seguridad. Las concesiones de algunas minas pertenecen a empresarios nacionales y otras a manos de consorcios internacionales como Salih Hochschild, que posee varias faenas extractivas en la zona de la mediana minería. Esta situación, unida a la cesantía existente en los lugares acrecentada durante los últimos años del gobierno de Frey, decidió a los pirquineros emprender la toma de las minas. Con el cambio de régimen, los obreros, en especial los mineros, conscientes ya que iban a tener esta garantía, dijeron: bueno, las minas las tomamos, hay trabajo. Y analicemos en esta zona las minas que tenían los señores Callejas acá, muchos años paralizadas, hoy en día están ganándose el pancito varios compañeros acá. Esta línea está planteada de hace mucho tiempo, esta línea está planteada de los federados ya, la Federación Obrera de la FOCH. La FOCH planteaba ya en este tiempo que debían esta riqueza minera al respaldo que iba a tener Chile para el futuro y que debía ser dirigido por los trabajadores. Otto Godoy es un antiguo pirquinero dirigente hoy de la cooperativa La Vizcacha, que agrupa a unos 15 mineros. Su vida está jalonada en las duras luchas por la subsistencia y de enfrentamiento con sus enemigos de clase, pero él se niega a relatar su historia personal. Comenzó como pirquinero en la zona de Cabildo y después se fue al norte. Sabe allá que fue dirigente del sindicato de pirquineros, para volver más tarde a su lugar de origen. Lo positivo es que cuando hemos andado algo dejamos no más. En todas partes el minero da algo que ha aprendido en sus años. Lo demás no tiene ningún valor. Después de las tomas, los mineros se han organizado en formas de cooperativas. ENAMI ha estado impulsando las cooperativas, entregando ayuda técnica y herediticia. Cada técnico tiene a su cargo 4 o 6 cooperativas, lo que la visita regularmente una vez por semana. Los socavones de donde se extrae el mineral han sido explotados en general de manera indiscriminada y las condiciones de seguridad son bastante precarias. En algunas minas, la Vizcacha, el Arbolito, comienzan a introducirse o perfeccionarse los recursos de mecanización de las faenas, lo que permitiría en un poco tiempo aumentar el doble o el triple de la producción de esta cooperativa. Las formas de cooperativas en general aparecen concebidas dentro del juego capitalista. En su mayoría de los casos tienden a constituirse en pequeñas empresas de autogestión no planificada y a diferenciar los intereses de los trabajadores en un mismo rubro de producción. En la medida que este tipo de cooperativismo libre se desarrolla, se debilitan los lazos de clase que unen a los trabajadores y disminuyen las posibilidades de organización política de ellos en conjunto. En el caso de las cooperativas de pirquineros, como se ha señalado anteriormente, se dan algunas particularidades. Ahí hay que agregar el marco en que se da la actual lucha entre el sector de los trabajadores mineros, un gobierno popular, el consiguiente ascenso en el nivel de lucha de las masas, aunque claras limitaciones en el momento actual, la que se traducen en una insuficiente movilización y organización a nivel nacional. Otto Godoy, el compañero Caruso, expone su visión del problema. Como principio tiene que principiarse así: porque aquí los compañeros en el sector donde a mí me toca dirigir, no se puede a los compañeros aplicarles reglamentos que ellos no aguantan, porque aquí hay compañeros que nunca han trabajado en compañías donde están sometidos a reglamentos, a estructuraciones y a cosas así que les tiene el sistema capitalista. Aún los compañeros creen aquí que yo soy el patrón. Es peligroso esta cosa. En el sistema que hubo antes, en donde habíamos dirigidos, habían obreros clave en la producción, que al fallar esta gente mermaba la producción. Nosotros queremos que ahora las cooperativas no hayan obreros claves, que si falló uno, el otro lo reemplazó y la producción sigue adelante, que todos tienen que saber que pueden jugar al mismo puesto. Basado en este estudio, la producción nomás, porque sería la única manera de darle una salida, porque si vamos a seguir con la misma otra cosa, vamos a quedar estancados, compañero.
Yo creo que las cooperativas dependen de la dirección, del nivel político que tenga la clase trabajadora. En eso vamos. De acuerdo con el nivel político que tengan los trabajadores, no va a haber ningún peligro que las cooperativas sean autónomas. ¿Por qué razón? Porque van a ser los mismos cooperados los que van a estar en su capacidad para estar vigilando las cosas, orientando a lo justo. Yo entiendo que la clase trabajadora no es mala, está mal dirigida nomás. Está estando que tenga esta organización política consciente de lo que va a hacer en el proceso y no hay peligro. El sistema de trabajo en este momento cooperativo es el asunto en que en definitiva está por verse. Como otra forma de organización parece haber algunos resultados iniciales positivos. Ha servido para aglutinar a sectores perquineros que laboran entre la forma individual y a trabajadores cesantes. Ha surgido mediante la utilización de herramientas opuestas a la legalidad burguesa, como son las tomas de minas. Ha significado, por lo tanto, una elevación del nivel político de los trabajadores y ha rescatado para el pueblo una cantidad de minas paralizadas a media producción, poniéndolas de inmediato en marcha. No existe así, lo manifiestan los técnicos de NAMI, una política definida en sus respectivas cooperativas de pirquineros. Es visible un esfuerzo por agrupar a muchos pirquineros que se encuentran dispersos trabajando con métodos primitivos por procurar una explotación racional de las ventas existentes. Aparte del trabajo clásico del pirquén, 3 o 4 o 5 mineros, se dan dos tipos de organización. Unos están agrupados como cooperativas y otros como sindicatos de pirquineros. Es otra cuestión que los mineros tendrán que estudiar y decidir. A los pirquineros les preocupa el papel del Estado en relación en el sector de la minería que ellos representan. Yo creo que el Estado es necesario en este aspecto, porque las cooperativas unidas van a permitir que el Estado estudie la capacidad de producción de las cooperativas e instale una planta acá en el Hierro, caserío cercano a la mina Vizcacha. Entonces, no se explota ni se subestima el esfuerzo de las más chicas. Así yo entiendo que sería la cosa positiva en que el Estado, por medio de sus técnicos, dirigiera la producción. Los miles de perquineros que laboran y habitan los cerros del norte chico y el norte grande se vislumbran como uno de los sectores de la gran potencial revolucionario dentro de la masa trabajadora. Así lo han demostrado ya en ocasiones anteriores cuando realizaron combatidas movilizaciones hacia las ciudades y lo demuestran ahora con la toma de puesta en marcha de las minas de pequeña y mediana minería. Como un próximo paso a la lucha de estos trabajadores aparece la cesación del odioso pago de la regalía a quienes todavía detentan la concesión de las minas. Hace un par de meses, un fuerte grupo de pirquineros de los Andes se tomó la planta California, paralizada por sus dueños, agrupados como Movimiento Pirquinero Revolucionario. Mire, fíjense eso, pues miren los datitos. Allí se advertía ya una forma superior de organización y un mayor grado de conciencia política. Esta toma se creó porque la necesidad misma en que nos vimos como grupo de trabajadores obligados a tomarnos la mina, sabiendo de antemano que estaba arrendada a otro señor, asumiendo la responsabilidad con la sola perspectiva de trabajar sin tener otra alternativa más que el esfuerzo de la pujanza. Los trabajadores tomaron la mina y, como es costumbre, enarbolaron el pabellón nacional. Movimiento pirquinero revolucionario, ¿pues sabían eso? Yo no. Yo no lo sabía. Punto final, abre discusión con Principio. No nos interesa. No nos interesa la revista Principio ni nada. Una industria que podría requisarse, Indumet. Bueno, se requisó, hay que tenerlo claro. Vamos a anotar esto aquí. Sobre Indumet. Se requisó, se puso interventores, por si acaso. Le hago el spoiler al tiro. Vargas Llosa. En esta época Vargas Llosa era de izquierda. Hacia el Estado de Derecho Socialista. Cabro chico. El dulce mundo de Calab. Canal 13 vira a la derecha, esto es más falso que billete de palo, por si acaso. Y miren, ya están hablando acá ya desde Gramsci, miren. Entonces, hay que crear una nueva legalidad. Oye, hoy los miristas escriben más que la mugre, ¿no? Son como 3 páginas de puro mir. Leemos los de Gramsci.
porque lo que la gran mayoría sabe de Gramsci es la cuestión de la hegemonía nomás, po. Pero le damos a Gramsci. ¿Quién leer a Gramsci? Ustedes me dicen, ustedes me dicen, si quieren leer a Gramsci. O lo saltamos y leemos solamente los del 1000. También. Escriben en el chat. Vieja estrategia de saturación. Ya pues para Velum. Saludos, estimados, saludos. Vamos a leer lo de Gramsci. Cuando yo no estoy leyendo, están todos escribiendo, saludándose. Cuando yo pido que me responda, no me responde nadie. Tengo que responderme yo mismo. Ya voy a tomar agua. Esta cuestión debo tener la garganta musculosa, bueno, de tanto leer marxismo. A ver, dice: el 22 de enero de 1891, en Ales, Cagliari, nació Antonio Gramsci, cuarto de los 7 hijos del empleado público italiano. Bueno, ya esto es de la vida, no nos interesa. Así como Marx no puede ser catalogado ni de historiador, ni de filósofo, ni de organizador político, ni de economista, a pesar de varias zonas de sus trabajos pueden ser incluidas en algunos de estos rubros especializados. Así, Antonio Gramsci no podría ser ubicado fácilmente como crítico cultural, teórico político o filósofo. En Marx había un criterio central en toda su acción, el que procuraba la unión del movimiento obrero con la ciencia, la incorporación de las luchas concretas de la clase oprimida de un pensamiento capaz de hacerle comprender el carácter real de sus luchas y el papel que le tocaba cumplir en la destrucción de la sociedad de clase. En Gramsci el criterio central es la práctica. Él es una de las que más ha trabajado en la noción de historia, haciendo ver cómo la condición de las luchas políticas ha determinado en instante la concepción que sobre ellas tienen los actores principales. Es perceptible que resulta mediante la aplicación del materialismo histórico. Al mismo tiempo, Gramsci ha concebido el marxismo como una filosofía de la praxis, lo que hacía que todos sus análisis sobre los problemas culturales, problemas políticos, sobre problemas organizativos, problemas estéticos, tuvieran en cuenta en especial el carácter de la práctica social que esconde detrás de cada una de las manifestaciones de los hombres. Rescatar el carácter principal de la obra gramsciana y evitar las dicotomías que a menudo se presentan en la consideración del militante revolucionario italiano es el objetivo de una reciente antología de su escrito bajo el título Antología de a Gramsci, de la editorial El Siglo XXI en México, que acaba de distribuir una colección de textos gramscianos que reviste el interés por la formación de los militantes políticos de nuestro país. ¿Qué es Marx para el revolucionario? En el 18, a propósito del centenario de Marx, Gramsci escribió El grito del pueblo. Cito: Marx es para nosotros maestro de vida espiritual y moral, no pastor con báculo. Es estimulador de las perezas mentales en que despierta las buenas energías dormidas que hay que despertar para la buena batalla. Es un ejemplo de trabajo intenso y tenaz para conseguir la claridad de las ideas, la sólida cultura necesaria para no hablar vacuamente de abstracciones. Es un bloque monolítico de humanidad que sabe y piensa, que no contempla la lengua al hablar, y se pone la mano en el corazón para sentir, sino que construye silogismo de hierro que aferra la realidad en su esencia, y la dominan, que penetran en el cerebro y disuelven las sedimentaciones del prejuicio y la idea fija, y robustecen el carácter moral. Marx no es para nosotros ni el infante que gime de la cuna, ni el barbudo terror de los sacristanes. No es ninguno de los episodios de su biografía, ningún gesto brillante o grosero de su exterior humanidad. Es un vasto cerebro que piensa un momento singular de la laboriosa, secular búsqueda que realiza la humanidad para conseguir conciencia de su ser y su cambio, para captar el ritmo misterioso de la historia y disipar su misterio, para ser más fuerte en el pensar y en el hacer. Y es bueno también recordar lo que Gramsci pensaba acerca del voluntarismo ahora que en Chile se suele indilgar abstractamente a la izquierda revolucionaria ese carácter como si se designara así como un pecado original. Los militantes de izquierda no deben caer en las trampas retóricas y pueden asumir el verdadero sentido marxista del voluntarismo. Decía Gramsci, voluntarismo. Esa palabra no significa nada o se utiliza en el sentido de la arbitrariedad. Desde el punto de vista marxista, voluntad significa conciencia de la finalidad, lo que quiere decir a su vez
noción exacta de la potencia que se tiene de los medios para expresarla en acción. Significa, por tanto, en primer lugar, distinción e identificación de clase, vida política independiente de la otra clase, la burguesía, organización compacta, disciplinada a los fines específicos propios, sin desviaciones ni vacilaciones. Significa impulso rectilíneo hasta el objetivo máximo, sin excursiones por los verdes prados de la cordial fraternidad. Acerca de las correlaciones de fuerza. Y es así como Gramsci estaba preocupado con la organización del proletariado italiano para la conquista del poder y la elección de las tácticas correctas. También estaba preocupado por los análisis de las situaciones políticas que debían hacerse en cada instante de la lucha. El tema de la correlación de fuerzas, que hoy es imprescindible tener en cuenta en primer plano de la discusión política chilena, le parecía a Gramsci ocasión de caer en graves errores, si es que no se tienen en cuenta varios aspectos. En primer lugar, el referido a la correlación de fuerzas ligada a la estructura de la sociedad. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas productivas se tienen las agrupaciones sociales, cada una de las cuales tiene una función y ocupa una posición en la producción misma. Esta correlación de fuerzas comprende el número de empresas, de empleados, de obreros, de los tipos de población. Este nivel permite estudiar la sociedad y concluir si está o no en condiciones de transformarse, y además permite advertir si la ideología existente está en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas o deben ser superadas por una ideología revolucionaria. Exactamente lo que pasa con la derecha. La táctica de la izquierda, bueno, de una parte de la izquierda moderna hoy en día es eso. Logró sin ningún balazo que se superase la ideología tradicional de la derecha y se pasase a un liberalismo globalista. Y eso lo logró este sistema gramsciano. Partido Comunista, Frente Amplio y todo esto no dispararon ni una bala. No crearon ni siquiera un frente de masas potente que obligase a la derecha a transar. Simplemente con este cambio cultural, impulsado por ello, impulsado también por las ganancias de liberales perniciosos, etcétera, se avanzó. Bueno, para nosotros fue un retroceso en la derecha, pero se avanzó dentro de lo que ellos quieren. El cambio tiene que ser cultural para llegar a la toma del poder, a diferencia del marxismo-leninismo, que dice que no, primero tiene que existir una correlación de fuerza y nosotros ya cuando tomamos el poder desde arriba hacia abajo modelamos la sociedad. Se fija la diferencia, pero las dos buscan la ascensión del poder de las masas. En segundo término, Gramsci alude a la correlación de fuerzas políticas. Aquí pensaba que debía considerarse el grado de homogeneidad, de autoconciencia, de organización alcanzado por los distintos grupos sociales. Fíjense, no habla de masas, habla de grupos sociales. Grupos sociales. Grupos sociales, nada más que eso. Los grupos sociales son los que van a generar la transformación. Distinguía varias etapas: el momento de conciencia de los intereses económicos comunes, el momento de la completa solidaridad de los integrantes del grupo que supera la instancia económica y se hace política general, y su relación con el Estado. Allí aparece la necesidad de transformarlo, difundiéndose la conciencia del grupo social en todo conjunto de la sociedad. En este segundo nivel interviene también la situación internacional, donde pueden surgir las influencias que consoliden o debiliten determinadas fuerzas políticas nacionales. En el último término, Gramsci consideraba la existencia del momento militar. En este nivel se planteaba siempre la decisión inmediata de cada caso, y es preciso tener en cuenta dos aspectos: no solo el técnico militar, que alude a la capacidad de fuego y de potencia militar propiamente dicha, sino también al aspecto político-militar, donde juega papel fundamental el contexto político de cada situación, o sea, la coyuntura. La hegemonía de determinado sector social o país no se debe solo a la superioridad técnica militar, sino también al grado de organización y movilización del grupo social o país sobre el cual se ejerce. O sea, tiene que existir hegemonización más organización de clase. Así, una sociedad o una clase social no organizada ni capaz de movilizarse es campo propicio para que se realice sobre ella una dominación militar. Por el contrario, la capacidad de resistencia orgánica y de consistencia de la conciencia de clase hace muy difícil la hegemonía basada en la nueva superioridad técnica militar. Gramsci daba en 1931 el punto de vista marxista, sobre el cual podemos explicarnos el carácter de la
guerra de Vietnam o la resistencia victoriosa del pueblo vietnamita. Pero también es preciso entender en su concepción el problema de la correlación de fuerzas, que en el presente periodo chileno, la única garantía contra el proyecto hegemónico de las clases dominantes y su afán de recuperar las posiciones perdidas en el grado de preparación política y de conciencia orgánica de la clase obrera y el campesinado. En Chile, hoy el momento militar no está planteado concretamente, pero es necesario pensarlo para estar en condiciones de responder prácticamente cuando llegue. Vamos a anotar esto. No lo pienso leer, quiero avanzar hoy día. Hay que crear una nueva legalidad, el MIR. No lo leo porque yo ya lo leí un montón de veces en los artículos que he tenido que leer. Ya llevo como casi 100. Así que ya estoy cansado de tanto MIR. Mira, fíjense, vamos a leer solamente esto enunciado. Miren. Solo es revolución la que denuncia y combate como enemigos del pueblo a los dueños de las empresas norteamericanas y de los bancos y de las fábricas y los fondos. Y miren, fíjense lo que dice con la legalidad. Atento, miren. Solo destruyendo la legalidad y las instituciones que impiden el avance de los trabajadores puede avanzarse en el camino de la revolución. ¿Qué es lo que hicieron toda esta gente y hasta el día de hoy lo están haciendo con la Constitución? Vamos a repetirlo. Solo destruyendo la legalidad y las instituciones que impidan el avance de los trabajadores puede avanzarse en el camino de la revolución. Ojo. Fidel Castro, texto completo del discurso 26 de julio. Ya. Vamos a leer otra revista. Ahí está. Vamos a anotar. Estamos en el martes 17 de agosto. El 71, dicen. La izquierda cristiana noquea al freísmo. Surge, como yo le dije, la izquierda cristiana. Y le ponen acá esto es una ironía, ponen acá la cara de Frey, ponen el símbolo de la araña, que es de Patria y Libertad, ponen ahí como una especie como reloj de bolsillo que pone democracia radical, abajo ponen el símbolo de la falange, y por último pone a Frey como que tienen corazón de Partido Nacional. Bueno. Pensamiento de la izquierda cristiana. Mire, esto es interesante. Pensamiento de la izquierda cristiana. Página 4. Esta es otra decisión del Partido Demócrata Cristiano. Dice, el 27 de julio en la reunión del Consejo Nacional del PDC se produjo la división de este partido. A nombre del ala izquierdista del PDC, el dirigente Bosco Parra planteó que se debía enviar una circular a los militantes prohibiendo los pactos y alianzas con la derecha, el Partido Nacional y la Democracia Radical. En todos los niveles, la mayoría del Consejo Nacional dominada por el freísmo rechazó el planteamiento que hacía Bosco Parra, dejando establecido que el PDC pactaría hasta con el diablo, como diría más tarde el diputado Bernardo Leyton. Para regresar al gobierno, la decisión de la mayoría derechista provocó la ruptura del PDC. El primero en que renunciar fue el propio Bosco Parra, ex dirigente y ex parlamentario, militante del partido desde la época de la Falange Nacional. Horas más tarde renunciaron el PDC y los dirigentes de la Juventud encabezados por su presidente Luis Badilla y 7 diputados. A partir de ese momento se ha venido registrando una ininterrumpida serie de renuncias de militantes de que pasan a integrar el nuevo movimiento llamado Izquierda Cristiana. Punto Final conversó con Bosco Parra para conocer los planteamientos del nuevo movimiento que ha declarado su apoyo al programa del gobierno de la UP. El Comando Nacional de la UP, por su parte, expresó su deseo de que la Izquierda Cristiana termine pronto en su etapa de organización para que se integre tanto a la UP como al gobierno. El nuevo movimiento político asimismo recibió la adhesión de militantes del MAPU, cuyo ministro de Agricultura, Jack Chonchol, y sus 3 parlamentarios pasaron a integrarse a la Izquierda Cristiana. Miren, Chonchol pasó a ser ahora de la IC. Era del MAPU, pasó a la IC. El siguiente, una ruptura ideológica. El siguiente es el diálogo de Punto Final con Bosco Parra. Vamos a leer.
¿Podría describir el punto preciso en que se produjo la ruptura ideológica de ustedes con el PDC? Vamos a leer. Hay que leer. Bueno, ustedes en el caso tienen que escucharme cómo este tipo va a hablar. Busco Parra, a ver si va a hablar como un típico militante PDC o como un marxista. Y que salieron del closet. El problema principalmente de la práctica política, la declaración de principios del PDC y el programa presidencial de la candidatura de Tomic contemplan numerosos puntos de vista nuestros. La tesis de la vía no capitalista de desarrollo está oficialmente vigente en el partido, lo que motiva la ruptura de nuestro convencimiento de que la DC subordina su avance ideológico a sus proyectos de poder, que ve estrechamente ligados con una alianza con la derecha. Nuestro convencimiento socialista es producto de la experiencia reformista. El capitalismo modernizado en algunos elementos de la reforma agraria demostró ser incapaz para obtener el crecimiento. Paralelamente comprendimos que la perspectiva socialista no puede construirse sino con la completa unidad social y política del pueblo trabajador y de todas sus familias de pensamiento. Propusimos estas ideas al PDC y ésta la aceptó fragmentaria y selectivamente. Incorporó a su vocabulario político e ideológico algunos de nuestros conceptos, pero los integró concretamente en una estrategia de alianza con la derecha para reconquistar el poder en el 76. Los dirigentes más importantes de la DC buscaban en esta manera una segunda fase de modernización en su planteo propagandístico. Repentinamente aparecen en calidad de socialistas partidarios de la autogestión, un conjunto de ex gobernantes que habían impedido hasta los más tímidos avances de la materia de participación de los trabajadores en el manejo de la economía pública existente del sexenio del 64 al 70. Al amparo de esta nueva denominación se oponen al avance real del socialismo y nace así una ambigüedad que es preciso liquidar. El punto crítico que se produce con motivo del triunfo obtenido por la combinación derecha-PDC en la elección de Valparaíso. Este hecho podía haberse interpretado en dos maneras diversas. Una como la última y más severa advertencia hecha por López acerca de la necesidad de poner término a ciertas prácticas erróneas que atentan contra las posibilidades de obtener una amplia base de apoyo para la construcción del socialismo. El problema sectarismo. Esta interpretación, aunque riesgosa, ya que toda alianza política con la derecha es deformadora para quienes pretenden el avance social y había permitido diferir el enfrentamiento definitivo hasta el Congreso DC que debía celebrarse en el curso del presente año. Pero no prosperó esta interpretación sino otra muy distinta. Una importante mayoría reaccionó espontáneamente considerando lo de Valparaíso como un primer ensayo general de la nueva oleada de alianzas derechistas con vías al 76. Hubo declaración explícita del senador DC Alfredo Lorca, que venían a coincidir con el discurso de su colega nacional Pedro Ibáñez y del diputado Aníbal Scarella del mismo partido. En tales condiciones el problema era muy simple, había que interrumpir drásticamente la práctica derechista si de verdad se quería abrirle al PDC una perspectiva de izquierda y socialista. Toda otra salida era un engaño, palabras de avanzada y hechos reaccionarios. No aceptaron nuestra proposición. Cuando ello se definía en la práctica de la naturaleza política de la DC, una naturaleza crecientemente derechista. Así las cosas, un grupo de izquierda solo podía cumplir dos funciones en su interior. Una, servir de elemento decorativo y de modernizador, y otra, obtener que el tipo de oposición se desarrolle en la DC sea lo más democrático posible. Para esta segunda tarea bastan los elementos sanos que permanecen adentro. Cumplirlo primero nos resulta indecoroso, dado el punto de desarrollo a que se había llegado nuestra conciencia revolucionaria. Debíamos optar. Lo hicimos. ¿Vienen a empujar el proceso revolucionario? Históricamente la burguesía de este país se la ha arreglado para frustrar la lucha liberadora de los trabajadores. Punto Final tiene la obligación en este sentido de preguntarle a la izquierda cristiana a través suyo, y si el papel que viene a desempeñar será el retardar o moderar el proceso revolucionario, o si por el contrario viene a sumarse a los sectores de izquierda empeñados en profundizar y acelerar la construcción del socialismo. Responde Bosco Parra. Los hechos dirán cuál fue nuestro papel. Por ahora solo puedo describir nuestro ánimo y nuestra voluntad interior y recordar algunos antecedentes que abonen su sinceridad y coherencia. Estamos igual de todo el resto de la izquierda empeñados en profundizar y acelerar la construcción del socialismo. Creemos que este objetivo se logra dentro de los marcos del programa del gobierno que se impuso legítimamente el 4 de septiembre del año pasado. Este programa coincide significativamente con el Tomic y en ningún caso es contradictorio con el contexto ideológico y político que rodeó esta postulación presidencial. No estamos en consecuencia por retardarlo, sino por cumplirlo.
Esa decisión calza con nuestras anteriores actitudes. Su misma revista puede dar testimonio de lo que pensábamos durante la gestión Frey. Propusimos sistemáticamente convertir el reformismo en una etapa de verdad pre-revolucionaria. Luchamos por acentuar los aspectos anti-oligárquicos de la labor gubernativa con el ánimo de hacer posible un reordenamiento de las fuerzas político-sociales del que habría podido derivarse la puesta en marcha de una política antiimperialista. Señalamos que no de procederse así la derecha terminaría prevaleciendo sobre la democracia cristiana y advertimos que no permitiríamos una política de alianzas entre ambas. Creemos que hemos sido consecuentes, confiamos que seguiremos siéndolo. Ello no solo dependerá de nosotros mismos, el problema más importante de la dinamización constante de la base social, de ello depende la suerte de todo el proceso. Nos interesa que la clase trabajadora adopte posiciones cada vez más directas y profundas en la dirección y en los asuntos sociales. La revolución está siempre amenazada por la desviación del capitalismo de Estado. Está claro que este peligro no se libra de la burguesía y se trata de un problema que se resolverá en definitiva el proletariado. Es lo que concebiremos decir cuando concebimos el socialismo como un producto de la revolución ininterrumpida de los trabajadores. Ellos constituyen la base social de donde deben originarse las decisiones. Esas decisiones serán las nuestras. Por eso, este camino podremos evitar tanto el retardo como la dispersión de fuerzas y el burocratismo. En algunas conferencias usted ha hablado de la influencia que las revoluciones chilena y cubana tendrán en la formación de un pensamiento socialista entre los cristianos. ¿Podría precisar este aspecto? Quedo debiendo las precisiones propiamente dichas. La premura con que se celebra la entrevista me permite solo reiterar consideraciones esquemáticas. Hay algún marxismo que de cierta manera repite consideraciones mencheviques. Resulta entonces que en los países atrasados no existen revoluciones socialistas, sino siempre tomas del poder por parte de organizaciones revolucionarias. Mao y Guevara superan esta aparente restricción, propugnan el desarrollo de las fuerzas productivas mediante el desarrollo de la conciencia proletaria. Busca la emergencia de un hombre nuevo y solidario, igualitario y capaz de enfrentar el nuevo problema de la escasez inicial, apelando a una moral interna que lo inhibe de exigir los privilegios en el consumo, sobre pretexto de la alta calificación de su desempeño profesional o de su ubicación en los tramos superiores de la burocracia. Pues bien, este es un enfoque que el cristiano revolucionario de nuestros países puede entender con facilidad y entusiasmo. El humanismo revolucionario tiene con fuerte contenido igualitario. La fe llama al cristiano precisamente a sentirse igual a sus semejantes, aunque todas las condiciones sociales y materiales para hacer exigible esa igualdad no se hayan reunido. Es, si se me permite la expresión, la convergencia de la profecía y la necesidad. Por otra parte, una revolución que parte valorando de manera al hombre como agente productivo tiene que ir progresivamente proyectando esa preocupación hacia el resto de los campos. Algo de eso se manifiesta en las soluciones que en el curso del proceso buscan uno y otro al problema de la organización política de las masas. Mao provoca una desacralización de las instituciones partidarias y burocráticas cuando ellas entraban en libre creatividad de las masas populares. Castro se expresa en términos de democracia directa proletaria cuando, de manera de afianzar y desarrollar el papel del hombre socialista en la creación de la nueva economía y la nueva sociedad. Ello confirma el humanismo cristiano y lo estimula a nuevas empresas revolucionarias. Al mismo tiempo indica la necesidad objetiva que experimenta el socialismo de permitir a la máxima expresión de todos los pensamientos que destacan la vigencia histórica del hombre y su conciencia solidaria. No habrá enfrentamiento, dice punto final. ¿Cómo imaginan ustedes la construcción del socialismo en Chile? ¿Creen que hay una vía chilena que lo fundamental podrá desarrollarse sin enfrentamiento armado con la burguesía y el imperialismo? Responde, creemos que ese enfrentamiento armado podrá evitarse. Por lo que se refiere al imperialismo, hay que tomar en cuenta que el sistema interamericano ya no puede operar como instrumento de represión colectiva. Hace tiempo que perdió esta posibilidad, debe reconocerse el papel positivo que desempeñó en este aspecto el canciller Valdés. Tampoco podrá el imperialismo aprovechar problemas locales de balance de poder. La situación con los países vecinos es normal. Por último, existe la imposibilidad con el imperialismo de iniciar intervenciones unilaterales y directas, al menos que en esta región del hemisferio.
La correlación interna de las fuerzas en Estados Unidos es cada vez más adversa que el tipo de estas aventuras. Existen minorías revolucionarias cada vez más conscientes y activas y además problemas financieros que harán pensar más de 2 veces a cualquier decisión de la intervención armada. O sea, está hablando de los hippies, de los movimientos progre allá en Estados Unidos en esta época. En relación con la burguesía nacional, el problema consiste principalmente en establecer quién tiene a su favor el título de de la legitimidad institucional. Las Fuerzas Armadas respaldarán quien lo detente. Sabemos que el poder popular está dispuesto a mantener a favor suyo dicho título. Pienso que la burguesía no se atreverá a romper el cuadro por la vía armada. Sabe que si lo hace deberá enfrentar, además de la movilización popular, una represión legal y una coacción democrática y legítima. La preocupación concreta debe consistir en ampliar el consenso y la base de apoyo socialista. Es a lo que nos incorporamos. Apoyo a la UP. Al declarar ustedes su apoyo al programa y al gobierno de la UP, ¿creen que las masas que siguen al PDC adoptarán igual actitud? Depende. Si nuestra organización logra que la UP supere ciertas manifestaciones sectarias, puede levantarse el bloqueo emocional que actualmente ofusca a muchos militantes y simpatizantes de la DC. Hay muchísimos elementos que hoy en día no pueden razonar cabalmente, que no pueden identificar su verdadero interés de clase porque les es difícil pasar por encima de legítimos problemas personales creados por apremios injustos e innecesarios que han experimentado en sitios de trabajo y en poblaciones. Cuando esta distorsión desaparezca, podrá acrecentarse enormemente el caudal de los dispuestos a participar en la tarea socialista. Si ya no desaparece, le estaremos regalando gente a la derecha y a la burguesía. Vale la pena recordar un problema de fondo. Ni siquiera la más leve manifestación de dominación o coacción puede ser empleada por la revolución en contra de los elementos populares que no han cometido otra falta que adolecer de atraso político. El convencimiento, el diálogo y la lucha ideológica constituyen el instrumento adecuado. En este coinciden desde Gramsci hasta Mao. No debe ser olvidado en Chile. Y mira, acaba de hablar del MAPU. ¿En qué falló el MAPU a su juicio como polo de atracción de los sectores que abandonaron el PDC para apoyar la construcción socialista? No me atrevo a decir que falló. La dirección del MAPU parece que nunca se fijó la tarea específica de atraerlos. Prefiero ir a la creación de un partido de cuadros marxistas-leninistas. Frente a esta opción, repito una vez más, que no negamos a ningún cristiano el derecho que tiene de ingresar a una organización marxista. Puede hacerlo, si es su ánimo. Nosotros, eso sí, comprobamos por lo menos en un hecho estadístico el número de cristianos en la disposición en ese caso. Y lo que el socialismo necesita es acumular nuevos contingentes socioculturales de la mayor magnitud posible para consolidarse definitivamente, para enriquecerse con pluralidad de estímulos y para asegurar su democratización permanente. Pretendemos constituir dentro de la organización global de los trabajadores el conjunto político que se especialice en dicha tarea. Pregunta y prueba. Esta va a ser una pregunta para ustedes. Leyendo la actitud de la izquierda cristiana, ¿de quién tiene influencia? Y lo leímos delante. ¿De quién tiene influencia la izquierda cristiana? Pregunta. Pregunta para ustedes. ¿De quién tiene influencia la izquierda cristiana? ¿De qué pensador? No de qué partido, de qué pensador. Claro, pueden decir Marx, no, pero no me refiero a Marx. Recién lo dijo. Y recién leímos también en la revista anterior. Empieza con Gram y termina con Chi. Ding dong, un 7 para la Maggie. Gran chico. Todo lo que están hablando es muy gramsciano. Sí, si falta que digan, no, nosotros no somos marxistas-leninistas, somos gramscianos. Correcto. Saltemos esto porque esto es tribuna ideológica, así que saltémonos. ¿Qué dice esto? La construcción de la nueva legalidad. Vamos a anotar esto. Esto lo voy a anotar porque es lo mismo que está hablando el MIR. Destruir la legalidad. Página 10. Ya estoy cansado de tanto leer de esta cuestión. Ya. Anaconda.
El dólar acogota a la gran burguesía. Violeta Parra, el arte contra el sistema. Obreros plantean no pago de indemnización a magnates de textiles. Andrés Van Lanker. Se nota el apellido proletario, po. Andrés Van Lanker. Interventor del gobierno en la industria textil Yarur. Si ustedes se dan cuenta, dentro de un gobierno marxista, progre o como quieran llamarlo, siempre la gran mayoría van a tener nombres cuicos, nombres extranjeros. Usted nunca va a escuchar, o muy pocas veces va a ver Pérez, Chamorro, González. Siempre son con unos nombres, pero cuico. Complot de la legalidad de la burguesía. Las masas deben fiscalizar la producción y la distribución. Esto vamos a leerlo, mire, esto es del HAP, o sea, o por lo menos de algo por ahí. Vamos a anotarlo ahí. Ya, página 29. Las masas deben fiscalizar la producción y la distribución. A causa del desabastecimiento en aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, unido a la incapacidad del aparato productivo incentivado solo por el afán de obtener fuertes utilidades para satisfacer la creciente demanda, señaló punto final al jefe de la Dirinco, Alberto Martínez. El desabastecimiento se ha producido en una situación general que ha sido descrita por el ministro de Economía, Buscovich, en diferentes reuniones con pobladores y dueñas de casa. Lo fundamental es la situación en que ha tenido lugar el desabastecimiento, puntualizó Martínez. En primer lugar, señaló Martínez, el problema del desabastecimiento parcial ocurre en circunstancias en que la política de salario y de precios del gobierno ha permitido que el poder de compra de los trabajadores se eleve sustancialmente, o sea que hay inflación. Si consideramos la situación hasta mayo, añadió, veremos que las cifras del índice de precios nos llevan a una conclusión de que el poder adquisitivo real de los trabajadores ha aumentado más o menos en un 25 y 30%. El resultado de esta política, dice Martínez, lo describe así. Los trabajadores están en condiciones de adquirir un volumen considerable mayor de productos de todo tipo. Claro, pero todo está caro. ¿Cómo superar el desabastecimiento según Martínez? Es importante destacar este hecho porque en oportunidades anteriores se han producido también problemas de desabastecimiento aún en condición en que los trabajadores no habían tenido un poder adquisitivo mayor, sino que los aumentos de sueldo y salario habían sido eliminados por la vía del aumento de precios. Como explicaba el ministro Buscovich, si quisiéramos seguir la política tradicional en esta materia, se podría hacer desaparecer el desabastecimiento con mucha facilidad. Una política reaccionaria podría hacer desaparecer el desabastecimiento y de esta manera bajaría las posibilidades de compra de los trabajadores. No habría desabastecimiento, pero sería precisamente a costa de los sueldos y salarios. Está claro que el gobierno popular no puede seguir con esta política reaccionaria. El problema del desabastecimiento también se puede enfrentar con una política diferente. Es el camino que consiste en aumentar la producción hasta que sea capaz de proveer de todos aquellos bienes que la población necesita y pueden comprar. ¿De dónde sacan la varita mágica? Esa es la cuestión. Este camino, que es el correcto, sin embargo, es más largo y más difícil porque tiene que ver con la respuesta que dé los diferentes propietarios de los medios de producción capitalistas industriales, comerciales, agrícolas y la extraordinaria ampliación de la demanda que ha provocado el aumento de salario y la política de gobierno. ¿Por qué no hay aumento de la producción? Ojo con esto. La dificultad principal para solucionar el problema del aumento de la producción en el marco de las relaciones capitalistas proviene en el endurecimiento de la lucha de clases y la contradicción objetiva del gobierno capital. El gobierno popular expresa un aumento creciente del contenido popular del poder político, señaló Martínez. Y muchos capitalistas, en especial los grandes monopolios, no solo se sienten garantizados lo que ellos consideran los derechos de reproducción de su capital, sino que por el contrario, lo ven seriamente amargados. En estas circunstancias, estos capitalistas, especialmente los monopolios, tienden a no utilizar bajo diversos pretextos la capacidad de producción de sus empresas, no mantienen o reponen debidamente sus instalaciones, o lo que es más grave aún, no realizan las inversiones en equipos que le permitirían aumentar en el futuro su producción, con lo cual comprometen gravemente no solo la situación actual del abastecimiento, sino que tienden a agravarla en el futuro. Bajo estas condiciones, señaló Martínez, resulta claro que el problema del abastecimiento en la actualidad
y con mayor razón aún en el futuro cercano, está estrechamente vinculado a la velocidad con que se forme el área de la propiedad social. Vale decir que el gobierno y los trabajadores tomen en sus manos esos medios de producción y organicen el trabajo de tal manera que efectivamente se empleen hasta donde sea posible el presente y se tomen las medidas para ampliar la producción en un futuro inmediato. Después dice, la acción de los trabajadores no debe limitarse a los casos de aquellos monopolios que deben pasar al área de propiedad social. Aún en los casos en que las condiciones de la lucha del socialismo en Chile se mantienen en empresas dentro del área de la propiedad privada, del papel de los trabajadores en el aumento de la producción es fundamental. Se trata que en aquellas empresas que claramente permanecen en el área de propiedad privada y en las cuales sigue dominando la subordinación de la organización de la producción de las utilidades que se obtengan con el capital, muchas instalaciones a veces no se usan debidamente porque pudieran no reportar las elevadas utilidades que los capitalistas requieren, sea porque están influidos por política o ideológicamente por los intereses de los grandes monopolios o por cualquier otra razón. En estas condiciones, afirmó Martínez, solo la presión de los trabajadores organizados y de acuerdo con el gobierno puede llevar hasta el extremo de las posibilidades la utilización de estas instalaciones y al mismo tiempo forzar a los propios capitalistas a que una parte de su utilidad sea destinada a mejorar y ampliar las instalaciones. Teniendo en cuenta las diferencias del caso, afirmó Martínez, es posible hacer reflexiones similares para lo que acontece en la agricultura y en la producción agropecuaria. En síntesis, se trata de que el problema del abastecimiento esté directamente vinculado al problema de la producción. Y una solución verdadera al problema de la producción, a su vez, está directamente vinculado a un acrecentamiento de los cambios fundamentales que requiere la estructura económico-social chilena y al papel creciente que debe jugar la clase obrera organizada. O sea, lo que está diciendo Martín acá es que el problema del desabastecimiento es porque todavía no se profundiza en el socialismo. O sea, el problema del desabastecimiento es que todavía no hay suficiente socialismo. Entonces, eso es lo que dice Martínez. Problemas de producción en el área de propiedad social. Dice, en el área de la propiedad social también existen problemas de producción. Martínez las caracterizó así, tanto en las antiguas empresas públicas que se formaron al calor del capitalismo de Estado, como en las que han sido expropiadas o requisadas en los pocos meses que van corridos del gobierno de la UP, el problema se plantea en términos un poco diferentes. Desde luego, como es sabido, en muchas de estas empresas, siempre que se organiza debidamente la relación entre la administración de la empresa en representación del gobierno y organización de los trabajadores correspondientes, se obtienen tan rápidamente incrementos de producción, aún en instalaciones que aparentemente habían sido utilizadas al máximo. Esto deriva de que la organización de los trabajadores, la comprensión del nuevo papel que están jugando dentro de la estructura económico-social, permite obtener aumento de productividad. Este hecho está dedicado al mismo camino en el sentido que también como experiencia vale en aquellas empresas en las cuales en las cuales estas condiciones no se han dado. La marcha de la producción no ha sido tan bien satisfactoria como las primeras. Como decía, esta experiencia están indicando el camino porque aún en el área de la propiedad estatal quedan por desarrollar muchos más plenamente nuevas relaciones entre los trabajadores y la administración. Las nuevas relaciones están directamente vinculadas en formas tales de trabajo que aseguren a los trabajadores en la práctica el que efectivamente entre ellos y el Estado de un nuevo contenido popular empiecen a constituirse las nuevas relaciones de producción que el futuro han de constituir las relaciones dominantes. Esto de relaciones socialistas de producción. Sobre la base de esta organización que debe ser cuidada en los múltiples aspectos, puntualizó Martínez, es que será posible dentro del área de propiedad estatal el mejorar al máximo las posibilidades de utilización de las instalaciones y por ende satisfacer en mayor medida las necesidades de población. La especulación. Cuando se crean condiciones de desabastecimiento, una serie de capas de productores y comerciantes tratan de aprovechar circunstancias que consideren favorables para incrementar sus utilidades. Así surge la especulación. Grandes productores, tanto industriales como agrícolas, muchas veces tienden a dejar de producir los artículos que corresponden a las líneas de amplio consumo en las cuales eventualmente obtienen menos utilidades para producir aquellas en las cuales obtienen rendimientos mayores y que corresponden normalmente a los bienes que van a satisfacer capas de ingresos más elevados, gente más rica, señaló Martínez. A su vez, comerciantes intermediarios, principalmente intermediarios mayoristas, grandes empresas de distribución y vinculación vinculadas a estos intermediarios, tratan a una de otra forma de vender por encima de los precios que han sido legalmente establecidos. En síntesis, recapituló Martínez,
Las condiciones de la tensión considerable entre las necesidades de compra de la población y la disponibilidad de la escasa de la producción son un caldo de cultivo importante para que se desarrolle toda serie de tendencias especulativas. La lucha contra estas tendencias especulativas y contra estas distorsiones que hemos descrito en la producción no puede concebirse como ha sido planteado últimamente por los diversos funcionarios del Ministerio de Economía, como un problema puramente burocrático de inspección o de control por parte de las autoridades del gobierno. Si no se incorpora la masa de los trabajadores organizados y de la producción, esta lucha contra la especulación no será posible por medios puramente burocráticos o administrativos. Controlar estas distorsiones para que se sometan a las diversas disposiciones legales que condicionan así al precio, la calidad de los productos y las condiciones de la distribución, etc. Mira, hay una autocrítica de la voz. Esto lo voy a anotar, no lo voy a leer, pero lo voy a anotar. Página 30 y... Ya, ahí queda. Oh, ay, santo cielo, ¿eh? Qué cansa. Saludos Maggie, saludos Luciano Cruzcaca, Chris Channel, Fernando Kurt, Pablo R, Maggie, Uyuy, Miguel, Planet Caravan, Parabellum, PR, Laura, Max, saludos Max, Marco Espinosa, Jorge Ulloa. Y eso, estaríamos. Recuerden, difusión, por favor, estimados, difundan el contenido, compartan el contenido, hagan la pega. Y no es simplemente compartir por Twitter, divúlguenlo entre sus conocidos, amigos, preparen a los cabros chicos para marzo. En marzo van a empezar a tener el contenido del UP. Se va a venir bueno. Se los digo yo, he encontrado tantas cosas interesantes que yo no sabía. Y que no va a estar en ningún libro del UP, ni siquiera en el libro de don Nicolás Marc. Hay muchos detalles que tengo yo que no lo conozco. Así que difundir. En los canales, en los demás canales patriotas, difundan mi nombre. Díganle que vayan a mi canal. Yo no gano nada porque estoy desmonetizado, así que si piensan que estoy ganando plata con esto, no estoy ganando ni un centavo. Así que, como siempre les digo, si quieren apoyar al canal, está Flow, está, ¿cómo se llama esta cuestión? Patreon, PayPal si vive afuera. Esas cosas ayudan a financiar el canal. Me apoyan a mí, que estoy haciendo esta pega histórica. Entonces, cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Y seguiremos con la lectura de Punto Final. Hasta luego.